Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de enlaces. En esta oportunidad estamos muy contentos de iniciar esta nueva etapa que a partir de este momento estamos conversando o introduciéndonos ya a lo que es el área de desarrollo de bioproductos y hablaremos todo lo que tenga que ver con los subproductos y cómo vamos a aplicarlo a la madera para la construcción. En esta oportunidad, bueno, para quienes no me conocen todavía, mi nombre es Jessica Dirinot, soy periodista del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera. Ya hemos desarrollado esta campaña desde julio de este año y, bueno, este ya es nuestro cuarto mes. Quienes se están incorporando el día de hoy, bueno, les hablaré un poco sobre lo que se trata esta campaña. Es una campaña de divulgación científica, como ya lo había comentado, en donde tratamos de abordar las tres áreas de investigación del centro, comenzando por la sustentabilidad y productividad de los bosques, luego el desarrollo de bioproductos y finalmente la construcción con madera. Esto para darles herramientas, conocimientos un poco más técnicos de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de la madera. En esta campaña nosotros hemos entregado a lo largo de los meses material de apoyo técnico, infografías, hemos participado ya en diferentes webinars con expertos en el área, investigadores del centro, y finalmente hemos entregado un artículo periodístico que recoge todo lo que abordamos durante el mes. Para las personas que quieran interactuar en las redes sociales, pueden encontrarnos como Centro Nacional de Excelencia y también como sim.uc. El día de hoy, bueno, nos va a acompañar el profesor Mario Núñez. Él es ingeniero civil en industrias forestales, egresado de la Universidad del Biobío. También es doctor en ciencias e industrias de la madera de la misma casa de estudios y pertenece a el Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera. Trabaja como investigador principal en el área de bioproductos. El día de hoy, él nos va a presentar la fabricación de tableros de madera a base de adhesivos biobasados para el sector de la construcción y mueblería. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida, profesor, y bueno, a partir de este momento dejaré de compartir mi pantalla para que usted comience su presentación. Gracias, Jessica. Adelante. Okay. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un agrado y agradezco la invitación a poder participar en enlaces de Senamat, como señalaba Jessica. Y bueno, espero que esta presentación se les sea de interés. La preparé con el objetivo que pueda calzar en el objetivo que se persigue. Y esta tarde les voy a hablar de lo que tiene que ver con la fabricación de tableros de madera a base de adhesivos biobasados para el sector de la construcción y la mueblería. Este tema lo hemos desarrollado dentro del Prodima Lab, que es un laboratorio que dirijo en la Universidad del Biobío en los últimos años, en base a diversos proyectos de investigación, en donde hemos involucrado el trabajo de alumnos de pregrado y de posgrado. El contenido de la presentación se centra en los puntos que ahí se señalan, en donde vamos a ver un poco cuál es el contexto, vamos a hablar un poco cuál es el objetivo que tiene esta investigación en general o ha tenido, revisando la metodología, los principales resultados y compartiendo con ustedes las conclusiones que a la fecha hemos tenido. Y en general, como se señala en el título, vamos a enfocarnos en este adhesivo biobasado, pensando, ¿cierto?, en diversos tipos de tableros que se utilizan en la industria, digamos, de la madera. Viendo un poco el contexto, me gustaría contarles que en general los tableros que se usan para la industria de la madera pueden tener un enfoque como se muestra acá en la industria de la mueblería, donde destaca principalmente la participación de tableros de partícula y tableros de fibra de madera, así como los tableros, digamos, de chapas de madera y de juelas de madera, que son utilizados principalmente en el área de la construcción.
Ahora, ambos tipos de tableros en general también pueden ser utilizados, digamos, en ámbitos decorativos. Un elemento relevante cuando hablamos de la industria de tableros y de los tableros propiamente tal, tiene que ver con los adhesivos que son utilizados para fabricarlos. Y si nos fijamos en el gráfico circular que está al costado derecho, podemos ver que en general la mayoría de los adhesivos utilizados por esta industria son en base a formaldehído. Y el formaldehído, digamos que uno de los productos químicos más producidos a nivel mundial, desde hace más de una década ya, desde hace más de una década fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como un producto cancerígeno. Por lo tanto, eso ha implicado que a nivel mundial el marco regulatorio se ha ido intensificando en el tenor de las restricciones para el uso de este tipo de adhesivos. De hecho, cuando uno estudia el efecto del formaldehído en temas ambientales y sanitarios, uno en general puede hacer el análisis partiendo de una norma transversal que implica que en general las personas están en la mayoría del tiempo expuestas más al aire, que existen espacios cerrados que espacios abiertos, ya sea por razones climáticas o razones sociales. En la imagen de la izquierda podemos ver que en espacios cerrados son diversos los compuestos químicos, ¿cierto? O más conocidos como compuestos orgánicos volátiles que van emanando de diferentes productos. Y en el caso particular de los tableros en base a madera, juegan un rol relevante aquellos que son fabricados con adhesivos en base a formaldehído, sobre todo cuando estos tableros están expuestos en zonas húmedas, donde para algunos tipos de adhesivo en base a formaldehído, frente a la humedad, estos pueden liberar, digamos, este componente. Esto ha tomado mucha relevancia en la última década. De hecho, en el gráfico de la derecha podemos ver ahí un estudio realizado en Estados Unidos en el 2017, donde se mostraban las zonas del país en donde las concentraciones de formaldehído eran más elevadas. Y como les señalaba anteriormente, esto de alguna forma ha sido sobrellevado por el mercado, generando una serie de regulaciones que persiguen de alguna forma restringir el nivel de estas emisiones, ¿ah? Cada vez siendo más exigentes. De hecho, hace 2 años atrás, tanto en Europa, principalmente en Alemania, como en Norteamérica, en Canadá, como se muestra, digamos, en esta imagen de la derecha, aumentaron de manera importante las restricciones. De hecho, se duplicaron, ¿cierto? En el sentido de poder disminuir aún más los niveles que se permiten de emisión de formaldehído. Y esto independiente del tipo de tablero. Por ejemplo, en este caso acá tenemos tableros de hojuelas de madera, o los OSB, como se conocen en el mercado. Acá tenemos tableros de fibra de madera, tableros de partícula de madera, ¿cierto? Y los tableros hechos de chapas de madera. Por lo tanto, ahí se puede ver claramente que las restricciones han aumentado. Ahora, este problema con los adhesivos también de alguna forma ha generado que el mercado vaya tomando algunos caminos nuevos y vaya modificando la forma tradicional, digamos, de utilizar estos adhesivos. En la actualidad, de hecho, si uno comienza a investigar, son muchas las publicaciones y desarrollos que existen. Yo diría principalmente dos caminos para poder abordar este problema. Un camino que tiene que ver en utilizar adhesivo en base a formaldehído, pero con emisiones ultra bajas. Eso significa trabajar sobre la modificación de estos adhesivos para que las emisiones que estos generan disminuyan. Y segundo, lo que tiene que ver con definitiva buscar alternativas a estos adhesivos. ¿Ah? Es decir, desarrollar adhesivos que no sean en base a formaldehído. Y eso está siendo liderado principalmente en países del hemisferio norte, en Europa, así como en Estados Unidos, como se muestra ahí en la figura. En el caso particular de lo que nosotros realizamos, hemos tomado estos desafíos como una oportunidad, que tiene principalmente, yo diría, dos enfoques que hemos de alguna forma estudiado en el laboratorio. Por un lado,
está la oportunidad que se nos da de poder fabricar un adhesivo, ¿cierto? Que pueda provenir de fuentes renovables y que de alguna forma abra mercado y oportunidades, ¿cierto? Para tableros que puedan tener aplicaciones no estructurales y estructurales. Y por otro lado, al incorporar este adhesivo, ¿cierto? En estos tableros vamos a poder de alguna forma otorgar un valor agregado al tablero en sí, como un elemento completo, ¿cierto? Dándole una mayor circularidad al uso de estos tableros, ¿ah? Ya que va a permitir un proceso de reciclaje, ¿cierto? De una manera más amigable con el medio ambiente que tener que reciclar un tablero que tiene formaldehído en su composición. Por tal motivo, nos propusimos como objetivo, y es lo que voy a compartir con ustedes, desarrollar un estudio que nos permitiera, ¿cierto?, ver el efecto de diferentes tipos de adhesivos en base a proteínas y nanolignina en el proceso de fabricación, ¿cierto?, y que contemplen las propiedades de 3 tipos de tableros utilizados en el mercado. El tablero de partículas, que es un tablero en general no estructural y que tiene un uso principalmente en el sector de la mueblería, y los tableros de hojuelas de madera y de chapas de madera. Tableros que sí tienen uso estructural, así como también se pueden utilizar en el área de la mueblería y en aplicaciones más decorativas. Dentro de ese contexto, para el desarrollo y la investigación, utilizamos diferentes adhesivos, ¿cierto? Y diferentes productos de madera. En el caso particular de los adhesivos, utilizamos 2 adhesivos comerciales que se utilizan en la industria tablero, uno que es la urea formaldehído, el fenol formaldehído, y utilizamos una base adhesiva en base a proteínas y nanolignina, que hemos denominado Prolig+, que es una marca que está registrada de este adhesivo que está en proceso de patentamiento. Su solicitud de patente ya fue presentada en Chile. Y por otro lado, utilizamos para fabricar los diferentes tipos de tableros partículas de madera, hojuelas de madera y chapas de madera. En el caso de los productos comerciales y de estos subproductos de madera que utilizamos, todos fueron proporcionados por empresas del sector que en la actualidad nos están apoyando en el desarrollo de este producto, digamos, amigable con el medio ambiente. En el caso particular de la nomenclatura que utilizamos para el estudio, podemos observar que trabajamos con lo que denominamos P1 y P1R, que tiene que ver con el adhesivo Prolig más una primera formulación, uno sin y otro con la incorporación de un relleno que nos permitiera aumentar un poco la viscosidad. Hicimos lo mismo con una segunda formulación también del Prolig+, y por otro lado trabajamos con un adhesivo urea formaldehído para incorporarlo en la parte superficial y otro en la parte media de los tableros. Y por último, trabajamos con 2 adhesivos fenol formaldehído, uno que se utiliza principalmente para fabricar tableros OSB y otro que se utiliza para fabricar tableros contrachapados, y cuyas propiedades, digamos, les voy a comentar un poquito más adelante. Una vez que comenzamos a trabajar con los adhesivos, previo a la fabricación de los tableros, hicimos todo lo que es la caracterización de estos, ya que es necesario tener el control sobre sus propiedades físico-químicas, y dentro de eso se caracterizaron las propiedades que ahí se señalan, bajo las normas que ahí se presentan, en términos de viscosidad, que es un elemento relevante, dado que estábamos trabajando con 3 tipos de tableros que utilizan diferentes adhesivos con diferentes propiedades físico-químicas. También controlamos el pH para efectos de estudiar la reactividad, el contenido sólido de los adhesivos, y por último la conductividad eléctrica, que si es cierto no es una propiedad que se estudia mucho en los adhesivos, también la consideramos de medir, ya que eso podría tener impacto en algunas aplicaciones de estos mismos adhesivos al ser utilizados, digamos, por ejemplo, con madera sólida.
Dicho lo anterior, las propiedades que presentaron los adhesivos se presentan en este cuadro, en donde en el recuadro verde podemos ver las propiedades de los adhesivos Prolic+. En el caso del 1, podemos observar que la viscosidad estuvo del orden de 406 centipoise y los valores que se presentan para el resto. ¿Ah? Acá podemos destacar que los dos adhesivos Prolic con relleno, ¿cierto?, presentan viscosidades mayores, que era lo que de alguna forma le había señalado anteriormente, que era lo que perseguían. Los valores de pH de los adhesivos estuvieron entre 5 y 6, ¿cierto? Y los contenidos de sólido entre 51 y casi 60%. Y en el caso particular de los adhesivos comerciales, los valores son presentados ahí. Les puedo señalar que estaban dentro de los rangos que sus fichas técnicas establecen, destacando que este adhesivo formaldehído 2 tiene una viscosidad mucho más elevada, ya dado que es un adhesivo para ser utilizado en tableros contrachapados. En cuanto a la fabricación de los tableros, estos los trabajamos dentro del laboratorio en un formato inicial de 50 por 50 centímetros cuadrados, que fueron formateados a tamaños menores, como se va a ir mostrando en los cuadros que están en la parte inferior, con sus dimensiones finales. ¿Qué podemos señalar acá? Que como se muestra en las imágenes, la primera etapa incorporó para fabricar los tableros de partículas el encolado de las partículas. Después viene un preprensado que se hace, como se muestra en la figura ahí, en un cajón, en donde las partículas van siendo cargadas para eliminar un poco el aire y que el colchón de estas no sea tan alto antes de ingresar a la prensa. Cabe señalar, como lo señalé cuando les hablé de los adhesivos, que acá los adhesivos de partículas se fabricaron con 3 capas. Una capa de partículas fina en cada superficie y en la parte central se usó una capa de partículas más gruesas. Los tableros fueron prensados en una prensa aplicando temperatura, aplicando presión, ¿cierto?, por un tiempo determinado. En este caso particular se usaron 180 grados Celsius. Se fabricaron 5 tableros por cada tipo de adhesivo como se muestra. Es decir, tenemos los tableros con un adhesivo comercial y las dos alternativas de adhesivo Prolic más. Una vez que los tableros fueron fabricados, estos tableros fueron formateados, ¿cierto? Y finalmente se procedió, después de que estos, digamos, estuvieran ya encuadrados, a la extracción de todas las probetas o muestras, ¿cierto?, que se utilizarían para los ensayos posteriores. En el caso particular de los tableros de hojuelas, el proceso de fabricación es similar en términos del prensado, el formateo y preparación de las muestras. Lo que sí cabe señalar que en este caso el tablero de hojuelas o OSB tiene 3 capas de hojuelas y estas están orientadas, es decir, las 2 capas exteriores del tablero, las hojuelas van en general orientadas en una dirección y la capa que va en el centro va en una dirección perpendicular a 90 grados respecto de las otras 2. Y en el caso de los tableros contrachapados, acá el adhesivo es esparcido sobre las chapas de madera, como se muestra en esta figura, a diferencia de los tableros de partículas y los tableros de OSB, en donde la aplicación del adhesivo fue a través de un proceso de pulverización. En este caso, también el proceso de prensado se hizo en una prensa y con una temperatura del orden de los 130 grados. Y en el caso de los OSB, la temperatura fue del orden de los 220 grados. El proceso, digamos, siguió el mismo camino una vez fabricados los tableros. Se procedió a la extracción de todas las muestras y las probetas. En términos de las principales propiedades que se midieron, además de que se llevó el control del contenido de humedad, de la densidad de cada uno de los tableros, fueron el ensayo de flexión estática de 3 puntos, como se puede ver en la imagen, bajo norma europea,
Se realizaron ensayos de tensión bajo norma americana, STM. También medimos la dureza de la superficie de los tableros. Medimos la integridad interna a través de la tracción perpendicular de estos. Y por último también hicimos la medición de las emisiones de formaldehído para poder comparar, ¿cierto?, cada una de estas propiedades entre los adhesivos comerciales y los adhesivos biobasados. En términos de resultados, podemos destacar y resumir que para el caso de las propiedades de los tableros de partículas, en donde medimos vía el ensayo, como se señala, de flexión, el módulo de elasticidad y el módulo de flexión, que si es cierto, existieron algunas diferencias entre el adhesivo comercial y los dos adhesivos biobasados, estas no fueron estadísticamente significativas. Por lo tanto, los resultados que pudimos obtener en términos de rigidez de nuestros adhesivos fueron muy buenos, fueron casi óptimos a lo que esperábamos. En términos de la resistencia máxima medida, si es cierto, se ven algunas diferencias, los resultados fueron también bastante elevados los que pudimos obtener con el adhesivo biobasado, como se muestra en el gráfico de la izquierda. En cuanto a la propiedad de la resistencia interna, aquí se apreció una diferencia. El mejor comportamiento lo presentó el adhesivo Prolic 2, como se muestra en el gráfico. Y la respuesta que obtuvimos en este caso con el Prolic 1 presentó una diferencia estadística. Fue un resultado menor, digamos, al que se obtiene con el adhesivo comercial y el adhesivo número 2. De todas maneras, igual se destaca que hay una alta cohesión interna del tablero utilizando el adhesivo biobasado. En cuanto a la dureza de los tableros, se obtuvieron valores de dureza más elevados en la superficie con los adhesivos biobasados, lo cual fue un resultado quizá no esperado, pero que de alguna forma también nos sorprendió y nos ha permitido explorar otras aplicaciones, digamos, para los tableros y para el adhesivo. En cuanto a las emisiones de formaldehído, en el caso particular de estos tableros, los resultados fueron muy relevantes, ya que se puede observar en el gráfico en donde se resumen que los adhesivos biobasados presentan niveles de emisión muy por debajo a lo que presenta el adhesivo comercial. Siendo que los niveles alcanzados por el adhesivo comercial cumplen con los niveles de exigencia que pide la norma. De igual manera, los niveles de emisión que se alcanzan con los adhesivos Prolic más son muy inferiores. De hecho, están al nivel de lo que emite prácticamente la madera de manera natural. En el caso de los tableros de hojuela, siguiendo un poco la misma lógica de lo que les conté, con la salvedad que acá, para el ensayo de flexión, podemos ver que tanto para el adhesivo comercial, que fue fenol formaldehído, como para los dos adhesivos biobasados, tenemos dos módulos de elasticidad, dado que tenemos el módulo de elasticidad paralelo y el perpendicular. Paralelo significa que se ensayaron probetas en donde la orientación de la hojuela en la superficie, ¿cierto?, iba paralela al largo de la probeta. Por lo tanto, al tener dos capas en ese sentido, ese valor tiende a ser mayor respecto al que es perpendicular, donde va solo una capa, que es la central. Por eso es lógico esperar que el módulo de elasticidad, así como la resistencia de los ensayos paralelos, sea mayor que el perpendicular. Lo relevante señalar acá es que podemos ver que los resultados obtenidos en el adhesivo Prolic 1 están más o menos al mismo nivel de los obtenidos en el adhesivo comercial en base a fenol formaldehído, lo que también fue un resultado muy importante dentro de la investigación llevada a cabo. En el caso del módulo de rotura, que de alguna forma está representando la carga máxima
a la que llegan las probetas antes de alcanzar la rotura de estas, podemos señalar que el comportamiento fue muy similar a lo obtenido en el módulo de elasticidad, lo cual también consolidaba el resultado pensando en las propiedades de flexión. En el caso del ensayo de tensión, en este caso, los resultados que se obtuvieron con el adhesivo biobasado fueron inferiores al adhesivo comercial. Pero de igual manera cabe señalar que el adhesivo Prolic 1 siguió siendo el que presentó mejores resultados y estadísticamente estaba muy cercano a lo que se obtuvo con el adhesivo comercial, lo cual también nos fue validando un poco cuál de los adhesivos biobasados fue el que fue presentando los mejores resultados. En el caso de la dureza de la superficie del tablero, en este caso el comportamiento también se mantuvo. En este caso no hubieron diferencias significativas entre los resultados dependiendo del adhesivo. No se apreciaron diferencias. Y en el caso de la emisión de formaldehído, al igual que en la dureza, tampoco se apreciaron diferencias estadísticas entre usar el adhesivo fenol formaldehído y los adhesivos biobasados. Cabe señalar acá en comentario que en general los adhesivos fenol formaldehído tienen menos emisiones que los adhesivos urea formaldehído, por un tema de captación química en su reacción. Estos son mucho más resistentes a la humedad. De hecho, la diferencia entre el adhesivo fenol formaldehído y el urea formaldehído es que el fenol formaldehído es un adhesivo estructural. En el caso de los tableros contrachapados, al igual como los tableros OSB, también hay una orientación de las chapas. Por lo tanto, en este caso también, para cada uno de los adhesivos vamos a tener el ensayo de flexión, una rigidez o módulo de elasticidad paralelo y perpendicular y una resistencia o módulo de rotura paralelo y perpendicular. En este caso podemos observar que el comportamiento de los adhesivos Prolic más estuvo o fue muy similar al del adhesivo comercial. De hecho, no existiendo diferencias significativas en la dirección perpendicular y una diferencia leve en la dirección paralela, como se puede apreciar en el gráfico que tenemos acá, y que de alguna forma también se muestra en la tendencia de las curvas del ensayo. En el caso del módulo de rotura, acá sí se aprecia que el adhesivo Prolic más la segunda muestra fue la que presentó resultados similares al adhesivo comercial. Y en el caso del adhesivo biobasado, el primero, hay una disminución en la dirección paralela respecto al número 2. En el caso de la resistencia a la tensión que presentaron estos tableros, el comportamiento también fue similar al que se obtuvo en los ensayos de flexión. Fue la muestra de Prolic más número 2 la que permitió obtener resultados mecánicos similares al adhesivo comercial. En el caso de la dureza, acá podemos observar que en general los resultados fueron similares entre las tres muestras, sí existiendo una diferencia, una leve caída de la muestra número 2 de los adhesivos biobasados respecto al adhesivo comercial. Y en términos de la emisión de formaldehído, en este caso también se apreció una disminución importante de los niveles de emisión de formaldehído de las muestras que fueron fabricadas con los adhesivos Prolic más respecto al adhesivo comercial. De esta manera, les puedo señalar a modo de conclusión que producto de esta investigación, donde lo que quisimos hacer era validar el uso de una formulación adhesiva que nos permite, en base a proteínas
y en base a nanolignina obtener un adhesivo que puede reemplazar los adhesivos en base formaldehído utilizando dos formulaciones. Pudimos validar que para el caso de los tableros de partículas puede ser utilizado el adhesivo Prolic más la segunda muestra, permitiendo que este tipo de tableros puedan ser utilizados en la mueblería sin problema, ya que permite cumplir la normativa existente, obteniendo propiedades similares y en algunos casos superiores a lo que se obtiene con un adhesivo urea formaldehído. En el caso particular de los tableros OSB, la muestra de Prolic más 1 mostró ser un adhesivo que también nos permitiría obtener adhesivos con propiedades similares o mejores a los adhesivos comerciales. Y en el caso de los tableros contrachapados, la muestra Prolic más 2 mostró también ser un adhesivo que nos permitiría obtener un adhesivo con propiedades similares o mejores a lo que obtenemos, digamos, en la actualidad con los adhesivos comerciales. Cabe señalar que tanto para los adhesivos de partículas como para los adhesivos contrachapados se lograron niveles de disminución de emisión de formaldehído de alrededor del 90%, lo cual sin duda pone en mucho valor el desarrollo en el cual estamos trabajando y que creemos que le abre una oportunidad al uso de este tipo de adhesivos. Le agradezco su tiempo y quedo disponible para cualquier consulta que se requiera. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, de verdad interesante presentación, partiendo por el hecho de que en tiempo atrás, o sea, hace muchos años, quizás los subproductos eran desechados y no eran tomados en cuenta como hoy en día y no se tenía como que ese avance en la tecnología y esos conocimientos para poder desarrollar productos como estos. Entonces, yo espero que esta presentación de alguna manera desmonte aquellos mitos, o aquellas formas de pensar en ese sentido como que no, mira, vamos a desechar este producto porque ya no nos sirve. No, o sea, todos los productos pueden ser revalorizados. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta y su participación, su colaboración en nuestra campaña, profesor. Decirles e invitarlos a todos desde ya que también pueden ingresar a nuestra página web cenamat.cl. Desde ahí tenemos una sección que dice enlaces. Pueden ingresar y revisar el material que nosotros hemos publicado a lo largo del tiempo de esta campaña. Ahí tenemos algunos materiales descargables, infografías que ya han sido enviadas vía correo electrónico, pero acá también pueden descargarlas. Y bueno, invitándolos también a que continúen participando con nosotros en esta campaña. Se viene el próximo mes, el quinto mes de esta campaña, que hablaremos sobre el desarrollo de bioproductos estructurales. Ahí nos estará acompañando un investigador también que forma parte de nuestro centro. Y bueno, estaremos practicando la misma dinámica. Enviaremos a través del correo electrónico la infografía, material de apoyo técnico para que puedan prepararse para el próximo webinar y finalmente el artículo. El próximo viernes estaremos entregando un artículo periodístico sobre todo lo que abordamos este mes, sobre el desarrollo de bioproductos no estructurales y también todo lo que se habló el día de hoy. Y bueno, dejándolos invitados desde ya a que continúe, a que si tienen algún colega, a quien quieran compartirle el link de inscripción a nuestra campaña, en nuestras redes sociales periódicamente estamos subiendo este contenido, subiendo el link de inscripción. Entonces, bueno, todos atentos. Como pueden ver en pantalla, están las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo Enlaces. Hasta Hasta pronto, luego. feliz fin de semana.